Muy buenas tardes, muchachos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar ahí. Y en realidad a mí me da una enorme satisfacción y una enorme esperanza saber que hay un grupo de estudiantes que son capaces de utilizar un sábado en la tarde para estudiar cosas de economía. Ese es el tipo de comportamiento que Perú necesita ahora. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, necesitamos gente como ustedes que lo que busque sea aprender para poder mejorar al país. Y vaya que hay que mejorarlo, ¿no es cierto? De lo que quiero presentarles es cómo veo la economía en estos tiempos tan complicados, ¿no? Me parece que Perú enfrenta una triple incertidumbre. Por un lado, y la más importante de todos, es la de salud, ¿no es cierto? Tenemos una pandemia que se va, pero no se va. Estamos en medio de una tercera ola, que felizmente, como veremos en un gráfico, ya está cediendo un poquito. Pero igual estamos en una tercera ola y hay que cuidarnos bastante, ¿no? Porque la salud es un tesoro, la economía se puede arreglar, la política se puede arreglar, pero la salud no. No si llega a casos extremos, ¿no? Entonces, a cuidarse muchísimo. En el caso de Perú tenemos 68% de la población que tiene ya las dos dosis, ¿ok? Y en torno del 30% con las tres dosis. Veremos ahora en un cuadro comparativo cómo estamos con respecto a otros países. En segundo lugar, hay una incertidumbre económica, ¿no? Como ustedes saben, la economía se mueve básicamente por expectativas. Las expectativas son elementos que se toman de la realidad y que sirven para que una persona, un agente económico, como decimos los economistas, o sea un consumidor o un productor, incorporan a su stock digamos, a su caja de data para tomar decisiones respecto del futuro. Entonces, cuando las expectativas son negativas, lo que está diciendo en pocas palabras una persona es que va a postergar su decisión de invertir y que inclusive va a postergar su decisión, por ejemplo, de endeudarse para poder comprar algo, porque no ve claro qué cosa puede pasar en el futuro. Y esa falta de claridad está vinculada con el tercer punto, que es una incertidumbre política, ¿no? La verdad, pues, que más allá, pues, de fanatismos, que hay que respetar, más allá de posturas políticas y de todo, la verdad es que tenemos un gobierno bastante errático, ¿no? Bastante, pues, de baja credibilidad, muy mediocre, ¿no? Con propuestas ciertamente, pues, inadecuadas, poco oportunas, ¿no? Y eso es real, ¿no? Eso solamente, bueno, salvo que uno sea, pues, fanático de Perú Libre, este, tiene que reconocerlo, ¿no? De partida, Dina Boluarte ya no está en Perú Libre, para empezar. Entonces, hay un problema político en el Perú. La crisis del gabinete Valer, obviamente no es una crisis originada en el Congreso, ¿no es cierto? A pesar que el Congreso es un desastre, pero no, eso no está ahí. Y todo esto hace que en economía las expectativas se tornen más negativas, ¿no? Entonces, esto ha devenido pues en un ambiente de mucha frustración e intolerancia, ¿no? Mucha agresividad en la sociedad. Si al final del día lo que buscamos todos es vivir más o menos bien, no está pasando, ¿ok? Eso es lo real. Entonces yo creo que el primer reto que enfrenta el presidente del país es recuperar la credibilidad. Eh, y eso yo creo que ya es difícil que él lo logre. Pero sí lo que puede hacer es nombrar un muy buen primera o primer ministro que asuma las veces de jefe de gobierno y que sea una persona creíble, con un norte, con una idea, etcétera, y entonces la gente puede volver a creer. Porque hay que volver a creer para poder, por ejemplo, controlar la tercera ola. O sea, ahora el gobierno te dice vacúnate y tampoco le crees. Entonces, y además lo más importante, ¿no? El clamor popular, lo que falta en Perú es empleo, ¿no? No hay chamba, ahora vamos a ver números, pero no hay chamba. Y si hay, no, es una chamba mal remunerada, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Desde luego que para lograr esto no hay que caer en populismo, no hay que regalar cosas de puerta en puerta para con eso recuperar la credibilidad, ¿no? Ese no es el camino. Inclusive si ustedes miran la última encuesta presidencial, bueno, la bajísima, el bajo nivel de aprobación que tiene ahora el presidente del país, que es 28% es la última información que tenemos, y miren que estoy tomando IEP,
IEP, en donde tengo grandes amigos, es el Instituto de Estudios Peruanos, que no es un lugar de derecha, pues, es un lugar de izquierda. Y está bien, o sea, uno tiene que respetar y tiene que aprender tanto de la gente que piensa como A o como B. Un economista tiene que ser mente abierta, ¿ok? Castillo ha perdido el soporte en zonas rurales. No digo urbanas, porque en urbanas nunca lo tuvo, pero sí, si la segunda vuelta electoral es como digamos, una señal, en zonas rurales Castillo tuvo 80% de votos. Ahora tiene la aprobación de 39% en partes rurales nada más. Entonces, ustedes saben que en economía para hacer reformas, para hacer cambios, se necesitan ciertos consensos. Y en Perú no hay esos consensos. Entonces, ¿de qué depende la reactivación? Primero, la salud, sin ninguna duda. Segundo, me parece que la política tiene que ordenarse, tiene que mejorarse. ¿Por qué hablo tanto de este tema? Porque la política va a condicionar a la economía. Miren, el asunto es muy simple. El presidente nombra un gabinete. Dentro de ese gabinete hay ministros y ministras de distintas ramas. Y esas personas toman decisiones en el campo económico que nos afectan a ustedes y a mí. Por ende, es necesario poner gente, más allá que sea izquierda o de derecha, gente creíble, gente que tenga un pasado limpio. Pero en fin, entonces la chamba es generar confianza y tener una visión clara de país. Es decir, no ser repetitivo, sino qué tipo de país queremos, cómo queremos que sea, qué tipo de reformas vamos a hacer, en cuánto tiempo, cómo las vamos a plantear, quién las va a plantear. No hay nada de eso, pero cero, nada. ¿El gobierno puede querer gastar más? Sí, pues, pero eso solamente es posible ahora con más deuda. Y recuerden que quienes se acuerdan de su curso de macro, deben recordar una cosa que se llama equivalencia ricardiana, ¿no? Que señala que más deuda hoy son más impuestos mañana para poder pagar la deuda previa. Y el otro punto tiene que ver con mantener los equilibrios macro, ¿no? Por un lado, un Banco Central independiente, técnico y despolitizado, que sí lo tenemos, y un manejo responsable de las finanzas públicas que en general también la tenemos. O sea, es como si los cimientos de la economía estuvieran razonablemente bien. No vaya maravillosamente bien, pero razonablemente bien. Pero así como los cimientos no te sirven solos para construir la casa, la estabilidad macro tampoco es suficiente. Sí es necesaria, pero no suficiente. Entonces, lo que quieres a partir de los cimientos, construir la casa encima. Y eso se logra mejorando salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana. Es decir, las cosas que a ustedes y a mí nos afectan cuando salimos a la calle. Y en ese campo no hay nada, pero nada. Claro, ¿cómo podría haber algo si es que han pasado pues 4 gabinetes en 6 meses y cada ministro en promedio dura 8 días? No hay forma que haya algo. Entonces, miren, por ejemplo, ¿a qué me refiero con que no hay nada? Miren, en Perú se ha planteado una reforma tributaria, ¿no es cierto? Eso se ha planteado, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la reforma tributaria? Bueno, el objetivo es recaudar. Según la exposición de motivos del documento que el exministro Pedro Franque envió al Congreso, el objetivo era recaudar 12.000 millones de soles. ¿Ok? Ese era el objetivo, al año. Pero acá con color rojo tienen lo que, números más, números menos, no se ha usado en 2021 y que tenía que usarse por parte del gobierno central, ministerios, por ejemplo, gobiernos regionales y gobiernos locales. Si ustedes ven cuánto suma lo que no se ha gastado teniendo la plata en la mano, son 25.000 millones de soles. Es decir, el doble de lo que el ex ministro de Economía quería recaudar. Entonces, cuando uno mira esos números dice, pero no es más fácil entonces gastar lo que se tiene. ¿O a ustedes les hace sentido que el MINSA, sí, el Ministerio de Salud en 2021, no haya gastado, teniendo la plata en la mano, el equivalente a 18 hospitales de primera generación, cada uno con una planta de oxígeno? No lo ha usado. Y por último, para terminar de comentar este punto, ustedes saben pues que uno lo aprende en macro, ¿no? Que es una muy mala idea colocar impuestos cuando la economía recién está a duras penas comenzando a levantar. Aunque ahí cae el espejismo del 13% sobre el cual vamos a hablar ahora, porque me parece importantísimo. La economía recién está saliendo apenas. Si tú le pones impuestos, la chancas simplemente. Por eso es que es bueno, ¿saben? Que siempre he dicho en general en la vida, y se los dejo como recomendación, nunca actuar con odios, nunca actuar con envidias. Eso es muy malo. Es muy, muy malo porque siempre eso se te va a revertir. Siempre se revierte. Por ejemplo, el intento de meter el salario mínimo. Fíjense,
En principio, todos tenemos que estar de acuerdo en que los salarios deberían ser más altos, por supuesto que sí, pero como economistas nos corresponde otro papel. Como economistas nos corresponde a decir, bueno, a ver, vamos a ver los datos primero. Y los datos nos muestran que mientras en Perú, y este dato es para 2019, ¿eh? ¿Ves? 2019, ¿eh? Ahora en 2018 la informalidad es 78%. Pero bueno, tomamos 2019. La gran mayoría de trabajadores son informales, quiere decir que el salario mínimo no les afecta. Y de los formales, solo el 4% gana el mínimo. Y quieren un dato más que no lo he puesto para atormentarlo con tanta data. De esos que ganan el mínimo, el 89% está en MIPES formales. Por ejemplo, una pequeña agencia de turismo formal que tiene 4 trabajadores, ¿ok? Y que les pague el mínimo, que debería pagarles más, por supuesto, pero yo les pregunto, si en este momento a esa empresa, pequeña empresa turística, agencia, ¿no? Tú le exiges que se le aumente el mínimo, la empresa va a quebrar. Si con las justas vende paquetes turísticos a duras penas, y puedo multiplicar los ejemplos en diversas áreas. Entonces, no es que esté mal aumentar los sueldos, no es que uno esté en contra de aumentar los sueldos, pero la pregunta es, ¿y los informales que ganan en promedio 600 soles al mes, que son la gran mayoría de trabajadores, y las empresitas que no van a poder aumentar el sueldo porque no tienen los ingresos suficientes, cómo van a hacer? Van a informalizarse más. ¿Ok? Recuerden que en economía uno tiene que aprender, ¿saben qué cosas, muchachos? A ver el lado A y el lado B de cada medida. El lado A es lo que se ve, el lado B es lo que no se ve o no se quiere ver. Los efectos colaterales, los efectos de mediano plazo. Y eso hay que verlo porque como economista nos corresponde, es nuestra tarea. Ahora, miren el caso de la evolución de los contagios en Perú. Vamos a hacer unas cositas pequeñas de salud. Si ustedes ven el tema de los contagios, ¿qué cosas pueden notar? En el medio tienen las dos olas, ¿no? De contagios. Arriba del 8 de agosto puede estar la primera ola y a la derecha está la segunda ola. Y miren la tercera. Es brutal simplemente. Pero lo bueno de esto es que con data del 31 de enero ya está bajando el número de contagios. Y es una extraordinaria noticia. Pero en lo personal, yo creo que esto no es que esté bajando por alguna acción que se haya tomado. Porque como ustedes ven, los virus, así como vienen, se van. Esa bajada es parecida, bueno, parecida, es igual a tratar de explicar la bajada de la segunda ola y la bajada de la primera. Son bajadas porque es un virus, pasa. La pregunta es, ¿vendrá una cuarta ola? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. El número de fallecidos, si bien es cierto, ha aumentado, porque miren el gráfico, ha aumentado, pero ha aumentado muchísimo menos que lo que aumentó durante la segunda y la primera ola. Esto sí puede deberse a la vacuna o puede deberse a que la variante Omicron en sí misma es menos letal. No lo sabemos, así como en economía a veces requerimos tiempo para hacer investigación, para ver datos, etc. Igual pasa en epidemiología, ¿no? Se requiere data, no lo sabemos todavía. Acá tienen el número de fallecidos también, miren, pueden verlo ahí, tienen con color rojo las dos olas que se ven claritas y cómo viene aumentando ahora el número de fallecidos, ¿no? Es otra base de datos, pero el resultado es el mismo. Y por último, el tema de las vacunas, ¿no? Para cerrar salud. Miren, acá tienen el porcentaje de vacunados con 2 dosis al 31 de enero. Chile, 88%, Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil en el grupo de los 70%, Colombia y Perú en los 60%, México 59% y más rezagados Bolivia y Paraguay. Ese es el mapa de las vacunas hoy en día. Y estos son datos. ¿Okay? Es decir, Perú tiene que aumentar su porcentaje de vacunación importante, pero bueno, para aumentarlo, desde luego, va a crecer este porcentaje por los niños, ¿no? Que ahora ya se están vacunando. Pero me temo que por adultos ya no mucho más, porque hay gente que naturalmente no se quiere vacunar. Pues yo respeto porque cada uno, bueno, ve por su vida, ¿no? Y hace lo que cree conveniente, ¿no? Pero me parece que no va a crecer, puede crecer más 72, 73, no creo que más, a pesar de que hay vacunas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la economía mundial? Veamos primero. La economía mundial estaba recuperándose a buen pie, pero se ha frenado por la Omicron. Esta variante Omicron ha aumentado restricciones en diversos lugares de Europa que recién se están levantando. Desde el lunes, por ejemplo, levantan las restricciones España y el martes levanta Italia. ¿Ok? Austria, Alemania todavía van a quedar con restricciones por un tiempo más. No se sabe, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, no sabemos. Pero en cualquier caso,
La recuperación que venía así, ahora se está haciendo así. Y seamos conscientes, pues, que Perú es un país que depende de la economía mundial, ¿no? Es una economía muy pequeñita. Perú, del total de lo que el mundo produce, solo hace el 0,3%. Y estamos abiertos al mundo. Por lo tanto, dependemos de lo que le pase al mundo. Es así, ¿no? Pero ¿qué cosa empezó a preocupar? Ha empezado a preocupar la inflación en Estados Unidos, en Europa y en el mundo. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿por qué es que hay inflación en todo el planeta? Y la respuesta es, aunque se amarguen pues mis amigos muy pegados a la izquierda, que los tengo, este, durante 2020 y parte de 2021, los bancos centrales de todo el mundo inyectaron mucha liquidez para amortiguar la caída de la economía debido a la pandemia. Esa liquidez que tú metes en exceso, más temprano que tarde genera aumento de precios. Esto fue advertido. En el Perú, por ejemplo, se inyectaron 63.000 millones de soles en 2020 vía bonos, reactiva o cualquier variante. Entonces, eso a la larga ha traído aumento de precios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que como dice la tercera idea, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales del mundo están tomando medidas para amortiguar la inflación. En Perú ya comenzaron a tomarse. Quiero ser muy transparente en esto de acá. Las medidas han comenzado a tomarse en noviembre. ¿Por qué? Porque es recién en octubre cuando el presidente del país ratifica a Julio Velarde en el cargo. Se comienzan a tomar en noviembre y los efectos ya se sintieron en enero, ¿no? En enero la inflación ha sido 0,04%, o sea, nada. Entonces, la economía, pues, una vez más te demuestra la potencia que tiene, ¿no? Cuando sabes hacer las cosas, ¿no? Que esto es una detención ya definitiva de la inflación, no estaría tan seguro, porque hay factores externos, como veremos más adelante, que hacen que este problema se pueda multiplicar, ¿no? Acá tienen crecimiento esperado para 2022, ¿no? Si era con color rojo, ¿no? Esto fue hecho el 15 de enero. El mundo crecería 4,9%. Acá no está América Latina ni está Perú. Quiero que primero vean el mundo. India crecería un montonón. China menos, fíjense. China menos, ¿no? Es como si poco a poco, pero quiero ser un cuidadoso en esto, poco a poco habría comenzado una especie de pase de un gran crecimiento de China que encabeza el mundo a lo que en el corto plazo va a ser un gran crecimiento de la India. Y esto se debe a que China produce más o menos el 20% de lo que el mundo hace, mientras que la India solo 5%. Entonces la India tiene para crecer un montón. Entonces bien haría Perú si tuvieran unas autoridades preocupadas por el Perú realmente en conectarse más con la India, ¿no? Para crear ahí un nuevo mercado que no tenemos desarrollado. Porque China ya está alcanzando un techo, la India no. India tiene la misma cantidad de habitantes que China, por ende tienen ahí una ventaja enorme, ¿no? El comercio mundial, Perú necesita mucho comercio, se espera que crezca 4,7% este año. ¿Ok? No es, es la mitad de lo que crecimos 2003-2007, miren, pero está por encima de 2011-2016. ¿Y esto de qué depende? ¿Por qué no es más? Veremos que tiene que ver con los fletes marítimos y los problemas de logística a nivel mundial, ¿no? De cómo trasladar los bienes de un país a otro, ¿no? Ahora, esta proyección de acá, que quisiera que la vean con mucho cuidado, corresponde al 26 de enero, es muy reciente. ¿Ok? En el caso de Perú, se espera 2,8% de crecimiento, que está por debajo de la proyección del Banco Mundial, que es 3,2%, del Banco Central, que es 3,4%, y del MEF, que es 4%. ¿Ok? Y 2,8 no alcanza para generar el nivel de empleo que necesitamos, pues. Entonces, estas proyecciones son muy recientes. Brasil está complicado, América Latina está complicada, ¿no? Pero Chile, por ejemplo, a pesar de todo lo que se pueda decir, también está en dificultades. Colombia, en cambio, sí que sería más fuerte, 4,5%. Es decir, además que miren el crecimiento de 2021. Hace serán 3 semanas más o menos, el ex ministro de Economía dijo que estaba feliz porque el PBI iba a crecer 13,3 o 13% en 2021. Nos falta la cifra de diciembre, así que no lo sabemos en total, pero ese 13, por ahí, 13,3, por ahí. Entonces yo cuando escuché eso,
me pregunté una cosa porque lo explico siempre en mis clases, en todos los cursos que dicto. Miren, lo que yo dije es, el crecimiento económico siempre ha sido una condición necesaria, pero no suficiente para elevar calidad de vida. Es decir, tú puedes crecer 13 o 20% si quieres, pero si no haces tareas como mejorar la educación, salud, seguridad ciudadana, agua y desagüe, entonces la gente no siente el número. O sea, ¿qué cosa me pondría a mí feliz? Por ejemplo, saber que la tasa de anemia infantil en Ucayali ha bajado de tanto a tanto, que la tasa de mortalidad infantil no sé, pues en Piura ha bajado de tanto a tanto. Y eso es motivo para estar bien, porque está haciendo que la gente esté mejor. Pero el PBI lo tenemos que buscar conectar con el bienestar de la población, ¿no? Acá tienen una visión, porque quiero llevarlos por lo siguiente, miren. Acá tienen la caída de 2020 y el fuerte crecimiento de 2022. ¿No será que crecimos mucho porque caímos mucho? Y que estadísticamente esto es una especie de, ¿cómo se los digo? Como de espejismo. Vamos a ver. Miren, la pregunta es, ¿por qué a pesar de todo? Porque la gente dice, bueno, el gobierno está mal, pero hemos crecido 13%. Pero miren, ¿por qué no quiero que ustedes caigan en esto y ahora les propongo la salida? Miren, cuando uno lleva un curso de estadística, no de ideología, sino de estadística simplemente, uno sabe que cuando compara contra un nivel muy bajo y expresas esa variación en porcentaje, el porcentaje te sale altísimo. Quiero poner un ejemplo para que vean a qué cosa me refiero. Imagínense ustedes que una niña, un niño que está en el colegio, vuelve a casa y le cuenta a sus familiares, familia, estoy feliz porque mejoré 100%, o sea, 100%. La familia se alegra y luego le pregunta a la niña o el niño, ¿y cuánto te has sacado? Me saqué 0,4. Pero ¿cómo me, si además me acaba de decir que he mejorado 100%? Sí, pues es que en el anterior me saqué 0,2. Entonces, cuando tú comparas con una base muy baja y expresas en porcentaje, la variación te sale altísima. Pero eso es un engaño, porque ese alumno que he comentado sí es jalado. Ahora, ¿que pudo ser de 0,2 a 0,3? Sí, pero ¿por qué no fue de 0,2 a 0,3 y sí fue a 0,4 en el ejemplo, ¿no? Por minería. Es decir, el crecimiento del 13% más o menos de ese rebote, casi la mitad, se explica por minería, que justamente es el sector que el gobierno no quiere promover. Es más, le doy otro dato porque ya es para, como economista, es para reírnos, pues, ¿no? En el periodo agosto-diciembre, o sea, el gobierno del señor Castillo, el 72% de la recaudación tributaria se dio a minería. O sea, para ponerlo más dramático, minería nos da de comer y le da de comer al gobierno. Es alucinante. Pero ¿cómo limpiamos esto del rebote? Miren, muchachos, yo les doy un consejo. Cuando usted tenga una serie de datos en las que, y ahora que hacia adelante, ustedes van a acabar en 2, 3, 4 años sus carreras y van a tener que hacer sus tesis o su trabajo de investigación, cuidado con 2020. ¿Por qué? Porque como se cayó mucho, 2021 se creció mucho. Entonces, no hagan ninguna investigación comenzando en 2021, ni comenzando en 2020, comiencen antes. ¿Por qué? Porque el rebote estadístico va a hacer parecer que la cifra es altísima y todas sus regresiones van a salir mal, sin ningún resultado. Entonces, ¿cómo podemos arreglar este problema? Bueno, haciendo la comparación contra 2019, que fue un año sin COVID, no contra 2020. Y ahí ya el ministro de Economía, el ministro no estaría tan contento, porque recuerden, estaba contento porque con 13 éramos la economía que más habíamos crecido en América Latina. Pero si comparamos contra 2019 tenemos esto. Somos la quinta de América del Sur. Miren, Chile, Paraguay, Colombia y Brasil crecen más que Perú. Perú, desde luego, está a la mitad. Ciertamente que hay países que están peor, pero claro. Pero eso no debe ser para todo, para nadie debe ser una razón de burla, ni de mucho menos, ¿no? El mundo no anda bien. Pero sí decirles que no somos pues la primera economía de América Latina. Y esto sí ya tiene una lectura mucho más cercana a lo que el peruano de a pie siente. La falta de chamba y un montón de cosas. Sí se entienden con 0,5, pero no con 13%. Pues. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Inclusive acá pueden ver ustedes que en Alianza del Pacífico, Chile crece más, sigue Colombia, sigue Perú y sigue México. Ahora, el COVID nos ha hecho mucho daño. Se perdieron 2.231.200 empleos, pero con cifras de enero nos falta recuperar 700.000 empleos formales. Por eso es que la gente digamos, reacciona, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo me van a decir que estamos bien
Si es que hay 700.000 personas que no se han recuperado, o cada persona lo ve, yo también no consigo, no vuelvo a chamba y soy informal. Entonces, lo que ha generado la pandemia es que no se recuperen empleos formales, sino solamente ha crecido la informalidad. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no se crean empleos formales? Porque si tú fueras un empresario en este momento, vería lo que está pasando. En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se cree que si tú pones más beneficios para el trabajador, vas a aumentar el empleo. Toda la evidencia empírica dice lo contrario. Si tú haces que a la empresa le cueste más caro tener un trabajador formal, va a contratar menos trabajadores formales. Es evidente, porque te cuesta más. Y claro, eso lo une después con el discurso populista, de ya ven, los empresarios son los malos. Y cuando uno piensa en empresario, piensa en empresa grande. Pero esto es válido para la pequeña MIPE, o la pequeña librería, o la pequeña fotocopiadora, o la pequeña bodeguita de la esquina. Es igualito. Si te cuesta caro tener un trabajador y el gobierno lo hace cada vez más caro, entonces simplemente no contratas y lo informalizas, que es exactamente lo que está pasando. El número de pobres creció en 3 millones de personas. 3 millones es una barbaridad simplemente por la pandemia. ¿Y en qué se sostiene este crecimiento tan magro para 2022, ¿no? De 2,8%. Bueno, se sostiene en que la inversión privada va a crecer cero. Y va a crecer cero si minería crece es 3,4% que está en el gráfico, ¿no? Si la minería cae, entonces el crecimiento de la inversión privada va a ser negativo. Y el crecimiento va a estar entre 0 y 1. ¿Y saben cuánto se requiere? ¿Cuál es la velocidad crucero de Perú para la velocidad estándar que Perú puede crecer para generar empleo? 5% al año. Entonces, si juntan esas piezas, se dan cuenta que estamos recontra complicados. Hay que mover inversión. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué privada? Pues yo creo que sea el Estado. Genial. Está muy bien. El Estado también tiene que aumentar la inversión pública. Pero te doy un datito. Del total de lo que se invierte en el Perú, 80% es privada y 20% es pública. Segundo dato, para que haya más inversión pública, ese dinero sale de tus y mis impuestos. Tú pagas impuestos cuando compras una gaseosa. Entonces, lo que estás diciendo, y fíjense bien, lo que estás diciendo para aumentar la inversión pública es, súbele los impuestos a las personas, por ende, las personas gastan menos y ese menor gasto de las personas pasa a ser gastado por el sector público. Pero en el neto, la economía gasta lo mismo. O sea, le quitas 2 al privado y aumentas en 2 la inversión pública. ¿No estamos igual? Ustedes me dirán, pero la inversión pública tiene efecto multiplicador y la privada no. Pero la pública crea más empleo y la privada no. ¿O acaso el empleo se crea por decreto? ¿Saben qué, muchachos? Como economistas nos corresponde recordarle siempre a muchas personas, y yo lo hago todos los días, que la economía es una ciencia basada en evidencia empírica, basada en hipótesis que contrasta con la realidad. Cuando a mí me dicen, ¿tú crees que la inversión aumente? Yo no creo ni no creo. Yo creo pues en Dios, o en el Dios que cada uno crea conveniente. Yo creo que la Padula le va a hacer un gol pues a Uruguay. Y eso creo. Pero la economía no es un tema de creer o no creer. La economía es una ciencia. Y a veces parece que lo olvidamos. Parece que lo olvidamos. Esto vamos a pasarlo. Miren, además, en cuanto a los precios internacionales, miren cómo estamos con los precios mundiales. Miren el oro, miren el cobre, miren el zinc, y miren en contra nuestra el petróleo, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en 2021 es un boom de precios mineros. Eso es lo que ha pasado. ¿Lo hemos aprovechado? En parte sí, pero nos faltó más por estos anuncios antimineros permanentes por parte del gobierno, ¿no? Pero favorables a la inversión informal y a la ilegal, ¿no? Ahí sí está todo bien, pero no está bien cuando es la formal. ¿Cuál contamina más el medio ambiente? ¿Saben qué? Otra cosa que les recomiendo, que la ideología no los gane. Siempre busquen mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona. Pero no que por un tema ideológico tú quieras cerrarte a algo, porque en ese momento has convertido tu pensamiento y tu economía en un acto de fe. Y eso no es la economía. Por ende ya dejaste de ser economista, pasaste a ser un creyente. ¿Ok? Yo trato, por eso muestro tantos cuadros, siempre ser economista. Creyente creo en la Padula para el Perú-Uruguay, pues. Creo en Gareca. En eso creo. La balanza comercial es súper positiva en el Perú.
Miren, 14.000 millones de exceso de dólares que han entrado, que a pesar que significa un ingreso de dólares en condiciones normales, bajaría el tipo de cambio, ahora todavía lo mantiene en 3.80, 3.87. ¿Por qué? Porque por este mecanismo entran dólares, pero más son los dólares que se van del país o los dólares que la gente compra para guardar en dólares porque se siente más segura. Eh, Acá ustedes pueden ver con mayor claridad la inversión privada medida por año. No miren el rebote de 2021, miren 2022 y sobre todo miren la proyección del Banco Central 2023, que es súper chata. Si el Banco Central no ve un crecimiento fuerte de inversión privada, y eso sí condena al país, ¿eh? Eso sí realmente es penoso. Acá están los proyectos que deja Pedro Franque como ministro de Economía, ¿no? Más que él vienen de 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Pero miren en minería, lo único que hay y que están en construcción es Quellaveco y la ampliación de Toromocho. No hay nada más. Lo demás está programado. Pero para que eso programado se refleje, se manifieste, se necesita que la minería pueda ser una actividad priorizada por el gobierno, ¿no? En cuanto a lo otro, avanzan lento, lentísimo, pero avanzan. La línea del metro, el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto Muelle Sur, la autopista del Sol y el puerto Salaberry, pero avanzan muy lento. La inversión pública está siendo demasiado lenta y ese es un rollo. Y acá tienen, mira, la inversión pública, miren, en 2022 solamente crece 4%, 4,5%, y 2023, miren, 1,6%, nada. Es decir, estamos complicados. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Mire, con el precio del dólar. El dólar es un termómetro de la economía. Es lo primero que hay que entender. Es una suerte de activo refugio al cual muchos van cuando perciben incertidumbre. Es como que te sientes protegida o protegido con el dólar. ¿Ok? Acá lo que quiero decir es que durante 2021 el Banco Central ha vendido 17.500 millones de dólares, ha vendido para evitar que el tipo de cambio suba. Y acá quiero decir dos cosas. La primera es, ¿y cuánto estaría el precio del dólar si es que no se hubiera vendido nada? Bueno, analistas de expertos en el tema señalan que estaría entre 8 y 9 soles hoy día. O sea, Castilla habría caído, para decirlo en fácil, porque eso ha hecho volar precios. ¿Y cuánto debería estar si no hubiera incertidumbre política? Pues 3,65 más o menos. La diferencia es por un tema político que, bueno, el gobierno no está evaluando correctamente, ¿no? No lo está viendo. Acá hay en la caída del tipo de cambio, gracias a la acción del BCR. El BCR está vendiendo ahora sí, desde que se ratificó a Julio Velarde, y ahí está el resultado. El tipo de cambio va cayendo. Para que sean idea de cosas en el tiempo, miren, acá hay 3 momentos en el tiempo en los cuales aparece ahí la venta promedio mensual de dólares, mensual promedio. Y como ven, 2021 ha sido el año en que más se ha vendido dólares. ¿Ok? Ese es lo real. Y ojo, que parece que tener reservas, ¿no es cierto? Pero esas reservas se pueden acabar. Si se acaban, estamos en problemas. Porque ¿de dónde sacas? Pero uno produce dólares. A veces hay cosas que la gente no ve, ¿no? O sea, la gente quiere aumentar los sueldos, bajar los precios, que tengamos más reservas. O sea, no ve que los recursos son escasos, que es lo que ustedes y yo hemos aprendido en nuestro primer curso de economía. Y que hay que priorizar y hay que hacer las cosas bien. ¿Qué ha pasado con la inflación? Miren, la inflación ha estado en 2021 fuera de rango, ¿no? El rango del Banco Central es entre 1 y 3. Y esto se ha debido a varios factores, ¿no? El primero es el aumento en el precio del dólar en Perú, ya lo comentamos. El segundo es que han subido los precios mundiales de una serie de cosas, petróleo, insumos alimentarios, fletes marítimos. ¿Y por qué ha subido todo eso? Bueno, a excepción de los fletes marítimos, el resto ha subido por los billetes que se metieron en 2020, que no se sacaron a tiempo. ¿Ok? Es decir, la inflación hoy es un problema mundial y vamos a ver datos de esto acá. El primer dato que quisiera compartir con ustedes es este. Miren, con color rojo la inflación. Si le quitamos a la inflación alimentos y energía, lo que te queda es lo que está en línea punteada. Y lo que está en punteada es la inflación sin alimentos y energía, con lo cual la inflación estaría dentro del rango de 1 a 3. Quiere decir que el problema de la inflación está centrada en alimentos y en energía. La inflación de 2021 es comparable solamente con la de 2008. Desde 2003, 2021 y 2008, los años de mayor inflación. Y acá está el cuadro clave. ¿Qué cosa explica la inflación?
Quisiera que vean la penúltima columna, diciembre de 2021, diciembre de 2020. Miren, el petróleo subió 58%, el gas licuado de petróleo 48%, la gasolina 42%, el trigo 27%, el maíz 22%, el aceite de soya 46.7%, y el Baltic Index, que es un índice de fletes marítimos. Los fletes marítimos subieron 62%. ¿Qué significa los fletes marítimos? Tú cuando importas algo, tienes que comprarlo en el país de origen, y han subido las cosas, están los porcentajes. Luego tienes que alquilar un container, subirlo a un barco y que el barco venga a Perú. ¿Ok? El flete marítimo ocurre desde que compras o alquilas el container hasta que el barco llega a Perú. ¿Y por qué eso ha subido tanto? Y eso sí está más vinculado con la pandemia. Los asiáticos, que es de donde pues, se mueve el comercio mundial, son muy drásticos con el tema de la pandemia, ¿no? Hoy día, por ejemplo, sus puertos, donde salen los barcos, están funcionando a 20% de capacidad. Esto en fase significa que si antes por hora entraban 10 barcos a descargar contenedores, a cargar otros, ahora entran 2. Entonces, hay barcos haciendo cola durante 3 semanas, 4 semanas, y eso eleva costos. Y por ende los costos de los fletes han subido brutalmente y eso no se va a solucionar, según los expertos en logística, hasta junio o julio más o menos. Y eso nos hace pensar que este año probablemente la meta del BCR de entre 1 y 3 no se cumpla, sino que la inflación puede estar entre 3 y 4 más o menos. Puede estar por ahí. Pero no solo ha subido lo que acabo de mencionar, sino también, miren, plásticos han subido 51%, hierro y acero 56%, textiles 20,9%, papeles 30,2%, productos químicos 14,4% y abonos para la agricultura 84%. O sea, acá no hay mentira. Siempre, muchachos, saben que en economía, cuando alguien les mete un montón de flor y de rollo, puede ser cualquier profesor o profesora. Ustedes dicen, profesor o profesora, por favor, ¿me puede mostrar datos? Y si le responde, no, pero es que esto es obvio, es muy simple, párense y váyanse a la clase. Porque en economía, si algo tienen que aprender, es que nada es obvio. Hay que mostrar datos. ¿Y saben por qué hay que mostrarlos? Porque dato mata relato. Lo que es peor acá, fíjense, miren, esta proyección para 2022, miren a la derecha, miren la proyección de minerales y metales, menos 8%, menos 8,4%. Quiere decir que este auge de la minería del 2021 se acabó, simplemente, porque los metales caen 8,4%. Los productos primarios en general, miren abajo, caen con energía, caen 3,2 y sin energía 4,9. Y Perú produce productos primarios. Entonces se viene un año complejo, ¿no? La inflación, miren, muy fácil esto, en azul 2020, en plomo 2020, en azul 2021. Clarito, ¿no? La inflación de 2021 es más alta en todos lados. Miren 2021, Brasil 10,7, México 17,4, Estados Unidos 6,8, Chile 7,2, Perú 6,4, Colombia 5,6, Alemania 5,3 y Reino Unido 5,1. La inflación es mundial, no está ubicada solo en Perú. Y eso se debe a dos razones. Fletes, por un lado, originados en pandemia. Dos, segundo factor, la cantidad de billete que metiste. Siempre insisto, en economía hay que tomar en cuenta los efectos no deseados de cualquier medida que tú sugieras en economía, de la que sea. Quiero aumentar los sueldos, sí, ¿quién va a pagar y cómo? Quiero controlar los precios, sí, ¿quién va a producir y cómo? De frente, en una nomás. Por eso es que el Banco Central ha venido subiendo tasas de interés de política monetaria en los últimos 2 o 3 meses, ¿no es cierto? La tasa de interés de política monetaria estaba en 0,25 durante la pandemia, ahora está en 3. Antes de la pandemia estaba en 4,25%. Por ende, se espera que a lo largo de 2022 esta tasa de acá suba a 4,25. Más aún, si tomamos en cuenta que Estados Unidos, la Reserva Federal, ya anunció que en marzo habrá un aumento de tasa de interés y habrán 4 más durante 2022. No sabemos de qué porcentaje está hablando, pero sabemos que aumentará. El déficit fiscal sí lo hemos bajado rápidamente. Y otra vez, pues, si uno desagrega, pero caray, es repetitivo, pero perdónenme, ¿por cómo no hemos podido bajar tan rápido? El gobierno está gastando menos, no, está gastando más. Pero entonces, si el déficit es gastos acá, ingresos acá, y esto está subiendo, ¿cómo es que esto está así? ¿Y por qué los ingresos han subido? Minería otra vez. La minería ha hecho que los ingresos suban tanto que esto es excepcional nada más. Y se van a acordar de mí. Este 2022 ese déficit va a aumentar. Porque los ingresos excepcionales por minería no se van a repetir otra vez. Porque ya vimos que los minerales y los metales van a bajar de precio. Y por el tema que el gobierno es antiminero, pues hay que decirlo, ¿no?
Entonces ahí estamos, pues. La deuda, bueno, está en un nivel de 36-35% del PBI, no es un nivel inmanejable, pero está, pues, hay que cuidar, porque arriba de 36-35 no debería subir ya. ¿Por qué? Porque cuando pasa 35-34%, te suben el riesgo país. Porque cuanto más deuda tienes, menor es tu capacidad de pagar deuda futura. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Cualquier persona que se endeuda más y más, tiene menos capacidad de pagar más adelante. Entonces, cuando sube el riesgo país, te cobran una tasa de interés más alta y te piden que pagues en plazos más cortos. Eso, eso obviamente no conviene. Para terminar, dos diapositivas más. Miren, acá se ve clarito que para que el PBI aumente, tiene que aumentar la demanda interna. Y el asunto es tan sencillo como esto, miren. Para que la economía produzca más, se necesita que la gente compre más. Si la gente compra más gaseosas, se producen más gaseosas. Si compra más camisas, se producen más camisas. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita para que la gente compre más? Que tenga plata. ¿Y de dónde saca la plata? De la chamba. ¿Y de dónde sale la chamba? Porque alguien te contrata. ¿Y cómo se llama ese que te contrata? Inversionista. O emprendedora, emprendedor. Listo. Lo que hay que aumentar es inversión o emprendimiento. Pero para eso, ¿qué requieres? Un clima político adecuado. Si no, no lo hace. Pues, porque es muy fácil decir, pero que aumente, pues. Sí, pues. Pero a ver, pon tu billete. Pues. A ver, tú pide un préstamo al banco, hipoteca tu casa y invierte en un proyecto ahorita. Siempre aprendí eso también. Ponte tú en el pellejo del inversionista. Tú mismo ponte. Tú misma ponte. ¿Lo harías? La bolsa ya se recuperó completamente. Y acá hay otra lección, muchachos, que a mí me ha sorprendido. Francamente, en 2020 me dejó frío. ¿Eh? Miren, el desconocimiento, ¿no? En finanzas nadie pierde ni gana si no saca el dinero de donde lo tiene. Es decir, la gente decía, la AFP ha perdido mi plata. ¿La ha sacado? No, entonces no ha perdido nada. Porque con el mismo criterio tendría que decir hoy día si la saco, como la AFP invierte mucho en bolsa, tendría que decir, dependiendo del fondo en el cual estés, ¿no? Tendría que decir, estoy ganando con la AFP. ¿Por qué no se dice eso ahora? Es decir, yo podría decir, yo no toqué ni un centavo de mi AFP. Entonces yo sí podría, y no es que sea millonario ni mucho menos, y quienes me conocen saben que no es así, ¿ok? Sino que simplemente mi trabajo de manera virtual se mantuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, que yo no toqué nada y miren, si yo invirtiera todo en bolsa, miren, no estaría mi fondo. ¿Podría decir que he ganado? No. Para que yo diga que he ganado tendría que sacar la plata. Entonces, los que sacaron la plata cuando estábamos en el hoyo de esa U que ven ahí, sí perdieron. Los que no la sacaron, ni perdieron, ni ganaron. Los que no la sacan ahora, ni pierden, ni ganan, ninguna de las dos cosas. Cierro con los riesgos. Bueno, el más importante ahora es el deterioro del ambiente político, pues, ¿no? Creo que no hay duda. El segundo tiene que ver con la posibilidad de que aparezca una cuarta variante y esto genere, pues, más restricciones y una desaceleración mayor de la economía mundial. Y como consecuencia del punto 3, menor inversión, menor crecimiento y por ende menor creación de empleo. Muchachos, si no se invierte, no va a haber chamba. Le pongo mi firma. 4, la inflación por encima de la meta del Banco Central. Yo creo que va a estar entre 3 y 4 y eso está por encima, ¿no? Poquito, pero bueno. Mayores tasas de interés, yo creo que sí. Mientras suba la tasa de interés de política monetaria, sube la tasa de interés activa, de todas maneras. Y ya están viendo ahora que la tasa activa está subiendo. Aumentos en el tipo de cambio pueden haber. No sabemos qué irá a pasar, ¿no? ¿A quién pondrán el primer ministro? No tenemos ni la menor idea. No tenemos idea. Entonces, puede que suba el tipo de cambio. El deterioro de calificaciones crediticias dependerá si el ministro de Economía o el ministro de Economía endeude más al país, ¿no? Cuanto más endeuda, más o peor calificación crediticia tienes, ¿no? Con el actual ministro Graham, que es muy bueno, esto no va a pasar, pero no sabemos si se va a mantener. Yo diría que ojalá se mantenga, ¿no? Pero no sabemos. Eso es lo que tenía para ustedes, así que voy a abrir el chat para absolver sus dudas. Voy a retroceder hasta las primeras preguntas. Vamos hoy, pues Marcos, ayer perdimos el último minuto, pues casi me pongo a llorar, en serio. Hola Marcos, nuevamente, ¿cómo estás? Pucha, la verdad, Marcos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, Marcos, la solución para nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, no está en la economía, pues, está en la política. Es muy poco lo que podemos hacer, nada más seguir recomendando pues, que el gobierno nombre personas que tengan dos características. Primero, un pasado impecable en lo personal, no que no tengan denuncias por golpes a familias, a mujeres. Eso hay que estar fuera de la ecuación. Y segundo, que sepan. Mira, Marcos, a veces es horrible comparar.
pero te voy a dar una comparación sabiendo que es horrible, mira. En Chile ganó un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? De izquierda. Es más, la vocera del gobierno es la presidenta del Partido Comunista. No hay duda, es de izquierda. Pero si ustedes ven el CV de la ministra del Ambiente, ¿sabes qué CV tiene? Es doctora de Economía Ambiental en la Universidad de Londres. ¿Y de dónde la han traído? Era la presidenta de la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Mundial. Eso era la ministra. Es la ministra del Ambiente en Chile. Con todo respeto lo voy a decir. El ministro del Ambiente en Perú, bueno, no sé si sigue o no sigue, pero el que estaba hasta ayer, del gabinete Valer, su trabajo era profesor de sexto grado de geografía en escuelas. ¿Ok? No es que eso esté mal, y eso quiero que me lo entiendan. Lo que pasa es que no está calificado para el puesto. Es como que a mí me pongas dirigiendo, pues, no sé, pues, un laboratorio de química. ¿Qué cosa voy a hacer si no sé nada? O sea, no es que lo que yo estudié economía haya que despreciarlo, sino que no estoy preparado para hacer cosas químicas, ni de física, por ejemplo, ni cosas nucleares. No, pues no estoy preparado, pues. No sé, pues. Ni siquiera cosas del ambiente, porque no soy experto en temas ambientales. Entonces, cada uno debe saber personalmente qué puede y qué no puede, y tenerle interés a decir, sí, gracias, señor presidente, por ejemplo, cargo, pero yo no estoy preparado para eso. Eso es ser una persona íntegra, que yo aplaudo. Lo contrario son solamente oportunistas. Mira, Marcos, el tema de los impuestos de bebidas alcohólicas, yo no sé si está bien o no está bien. Te doy la razón por la cual se ha puesto. Como tú sabes, las bebidas alcohólicas generan externalidades negativas, ¿no? En el sentido que si maneja una persona con trago y con esos tragos atropella a alguien, entonces está generando un daño a un tercero, se llama externalidad. Entonces, lo que si el gobierno piensa es que corrige la externalidad con los impuestos, lo cual es válido, ¿no? Pero, ¿sabes qué cosa no está bien ahí? Te digo, lo que no está bien ahí es que las personas que tienen el dinero van a seguir comprando a un precio más alto. Pero los que no tienen el dinero, que seguramente somos la mayoría, van a tener que pasarse a comprar una bebida alcohólica de mucho menor calidad con los riesgos de salud que eso implica. Entonces, hay que evaluar más las cosas. Hola Miguel, ¿cómo estás? India, básicamente por lo que has puesto en tu segunda pregunta, porque están bajando impuestos a las inversiones. Entonces, mucha inversión que está en Bangladesh, en Pakistán, en toda esa zona de Asia del Sur, se está yendo a la India. ¿Y sabes qué se prueba con esto? Que realmente el ser humano responde a incentivos. Pues. Es verdad, y a motivaciones. Todos hacemos algo por una motivación. ¿Te das cuenta? O sea, es clarito. India sí es el futuro, ¿no? Y a mí me parece que podrías bajar un poquito los impuestos porque eso además haría que muchos que están no pagando impuestos, le elevas el costo de no pagar impuestos. Pues, ¿no es cierto? Porque tú dices, bueno, si bajo los impuestos, esto lo puedo pagar y no me arriesgo que eso no me caiga encima, por ejemplo. Podría ser, habría que calcular bien, hacer bien el cálculo, pero no me opongo a esa medida. Marcos, en construcción, se espera este año un crecimiento en infraestructura, es decir, construcción original en inversión pública se espera este año, más que en privada. O sea, más que en departamentos, en edificios, en casas, se espera más en inversión pública de parte de los gobiernos regionales y el gobierno central. Pero eso va a depender los ministros que vengan, ¿no? Y cuántos más tendremos este año, no sabemos, ¿no? A ver, Marcos, es buena tu segunda pregunta. No hay estudios hechos realmente, yo no he encontrado ninguno, por lo menos. Pero sí hay una idea que ronda por ahí, ¿no? De hecho, conforme Perú vaya mejor en las clasificatorias, hay sectores que se van a mover, ¿no? Gamarra vendiendo camisetas, por ejemplo. Los restaurantes juntando a la gente para ver el partido. Televisores. Eso se va a mover, de todas maneras. Pero ¿sabes lo que se está haciendo un estudio en Argentina ahora, no acá en Perú? Un par de patas que le gusta mucho el fútbol igual que a mí, pues, y lo vinculan con la economía. Lo que están viendo es si es que el cambio en el estado de ánimo voltea expectativas de no tan negativas a menos negativas. Si estás recontra animado, porque vamos al mundial, pues. El problema es lo contrario, y si no vamos al mundial, es que la gente sale a la calle a matarse el otro día. Ojalá vayamos de todas maneras, ¿no? Harold, buenas tardes, ¿cómo estás?
Este, sí, no. Yo considero, sí, no. Yo considero que sí es una apreciación explicada por el ingreso de capitales de largo plazo, pero sobre todo, ¿sabes qué, Harold? Por el Banco Central, que ha vendido mucho. ¿Ok? El Banco Central quiere ayudar a Castillo con el quiebre de expectativas, haciendo que el dólar caiga, ¿no? Sí hay un ingreso de capitales de largo plazo, leve, pero que sumado a lo que ingresa por los dólares que vende Banco Central tienes un buen monto. Esto no quita que haya capital especulativo, ¿eh? Pero es menor en este momento. Este, sí, se retiraron, se han ido del Perú desde julio 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares se han ido del Perú. Ese es el dato. Eh, por balanza comercial entraron 14.000 millones, pero se han comprado para ahorrar en dólares más de 11.000 millones. Eso explicó el tipo de cambio a 4 soles. Ahora, al acelerar el BCR las ventas, lo ha logrado tumbar. Pero la pregunta que, buena ahí es si esto es sostenible o no. Y esto otra vez va a depender del contexto político y de quién se nombre en economía. Esperemos que quede el mismo, ¿no? Que bueno, ¿no? Este, sí, leí el documento del BIS. Sí, 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 sí. Necesitamos, necesitamos tener una reserva fuerte de liquidez como un buffer. Buffer es un soporte. Para eso, el caso que tú estás comentando, totalmente de acuerdo con el BIS y con el BCR, con los dos. Este, mm, sí, de hecho sí ha estresado el ratio. De hecho, ha estresado el ratio y no tengo ninguna duda. Es que las medidas macroprudenciales en este momento, mira, cuando la economía es guiada por sentimientos y no tanto por racionalidad, es difícil que las medidas te ayuden. Lo que tiene que cambiar es el origen de lo que te generó el problema, que es la parte, si quieres, emocional, que tiene que ver con el contexto político, ¿no? O sea, yo lo que creo es lo siguiente, mira, yo lo que creo es que esto se puede arreglar, y ojalá lo haga Castillo porque él tiene que acabar su periodo. Miren, lo que yo pienso es esto, que si Castillo en esta oportunidad nombra a una buena o buen jefe de gobierno, un bueno o buen primer ministro, y que le dé, se sepa o no sepa, todos los poderes para que tome decisiones, entonces esa persona puede, entre comillas, reemplazar el rol de Pedro Castillo, dadas sus limitaciones, que no tiene nada de malo, pero las tiene. Entonces yo creo que ahí sí se podría hacer. Pero si siguen dando primer ministro como Valer, no llegamos ni a la esquina. Pues. No llegamos ni a la esquina. Hay que tener acá lectura política. O lo otro puede ser, y esta te la suelto ahí, te la dejo en picada para que la agregues nada más. ¿Ah? Mira, ¿no será a propósito todo esto? Nombrar gente tan incapaz o tan incompetente, ¿no será a propósito? Para acomodar a los marxistas, para agudizar las contradicciones y hacer que todo se venga abajo. Ya no sé ni qué pensar ya. Este, Marcos, eso depende del voice, pues. Este, a ver, Callao, sin duda es una región em, clave en el Perú, ¿no? Yo también quiero mucho Callao, yo nací en el Callao, así que pues, yo también, es mi región también, ¿no? Pero donde quiero ir, que si uno lo ve más fríamente, la inseguridad ha bajado en el Callao, y eso es buenísimo. Lo que hay que acelerar es el desarrollo del puerto del Callao, con nuevos muelles, etcétera, porque el Callao es un puerto muy importante en América Latina. ¿Sabes por qué, Marcos? Por la ubicación geográfica. Está en el medio. Entonces, Callao es un lugar que debería atraer mucha mayor inversión. Mucha mayor inversión. Yo creo que eso es posible. Depende naturalmente que el gobierno regional, en este caso, ponga las bases para que efectivamente la inversión fluya hacia el Callao. El Callao es una zona, una provincia con digamos, es el que tiene mayor porcentaje de vacunados, es decir, las tiene todas. La gente con más inventiva, la gente más creativa. Este, yo, honestamente, te confieso, voy al Callao y a las zonas que nadie vaya, a mí nunca me ha pasado nada. Hay mucho de mito. Hay que hacer, pues, hay una campaña para que la gente vuelva al Callao. No pasa nada. O sea, obviamente en todo el mundo, si te metes a determinados sitios, porque es el planeta, te cortan, pues. Pero tú puedes ir a lugares que en el Callao aparentemente están prohibitivos por los inseguros que son, y no es así.
A mí no me pasa nada, yo solamente soy hincha del Boys, quiero a Cuquín Flores, listo. Este, Camper, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En el Perú, sí, en el Perú el otro factor fueron los 63.000 millones de soles que se metieron en 2020 para amortiguar los efectos de la pandemia. ¿Cómo se inyectaron? Vía reactiva, vía FAEMI, FAE Turismo y vía bonos. Y esos soles que metiste a la larga subieron los precios. Sí. Este, sí, Stalin, esa es la realidad. Mira, ¿sabes lo que a mí me parece inconcebible? Y esto es un tema general en el Perú, Stalin, ¿ah? En todo el país, ¿ah? ¿Cómo puede ser que los gobiernos locales, regionales, centrales, todos los tres, ¿ah? Hayan gastado más o menos del dinero que tenían la mitad en 2021, siendo un país, el Perú, con tantas necesidades? ¿Sabes qué? A mí me parece esto inmoral, simplemente. Soy honesto, me parece inmoral. Pero en fin, estamos. Yo siempre estuve al Yauca, ¿cómo no? Si es mi casa, pues. Si es mi casa, pues el Yauca, pues para mí es mi infancia. Soy hincha del Boys desde que nací. Este, Así que por el Callao yo siempre voy. Cuando el Boys juega en Figueroa voy siempre. Ahora espero que si la siguiente semana que juego con Alianza juega, voy a estar en el estadio de todas maneras. Uf, de todas maneras. De hecho. Bien, muchachos. Les mando un enorme Profesor, abrazo. Dime, ¿qué se creo? ¿Sí te escucho? sí, profesor, nada más agradecerle por su participación el día de hoy, por Winnie, acompañarnos y bueno, sí, profesor, perdóname. y también por la manera tan chévere de poder enseñarnos, por eso de que de repente han generado bastantes preguntas, porque sabemos de que vamos a tener una respuesta genial de su parte. Muchísimas gracias por su participación Winnie, el día de hoy. gracias, gracias a todos, gracias Winnie, te mando un abrazo, gracias Edison por tenerme en cuenta, gracias a todos, el Perú va a poder salir de esto y el Boys va a empezar a ganar. Gracias, Muchas hasta gracias, luego, profesor. cuídense Hasta mucho. luego, cuídese.